buenos días, hermanos y hermanas que nos acompañan hoy domingo en una transmisión más de nuestro culto dominical. También damos la bienvenida a aquellos amigos, amigas que nos siguen en el canal de la Iglesia Alianza Cristiana de Cusco. Que el Señor hoy pueda hablar a nuestros corazones, pueda transformar nuestras vidas a través de su palabra. El Salmo 66, versículo 8 y 9, dice: pueblos todos, bendigan a nuestro Dios, hagan oír la voz de su alabanza. Él ha protegido nuestra vida, ha evitado que resbalen nuestros pies. Qué lindo salmo y expresión de David, de poder decir: vengan, bendigamos al Señor. Vengan, hagamos oír la voz de nuestra alabanza. ¿Por qué? Dice David, porque Él, es decir, Dios, ha protegido nuestra vida, porque Él ha evitado que resbalen nuestros pies. Y es cierto, de cuántas cosas el Señor esta semana nos ha librado, de cuántas cosas el Señor nos ha cuidado, nos ha protegido. Y por eso y muchas cosas más, tenemos que estar muy agradecidos con nuestro Dios. Y hoy venimos delante de su presencia para poder bendecir su nombre, como dice este salmo. Y antes de poder abrir ese servicio, hagamos una oración entregándole al Señor todo este tiempo. Y allí usted en casa, de repente está en su sala, en su comedor o en su habitación, aquel lugar que usted ha separado para hacer un altar al Señor. Allí pídale que hoy su presencia también le visite, que hoy su palabra pueda entrar a lo profundo de su corazón y pueda transformar nuestras vidas. Acompáñeme en una oración, por favor. Amado Señor, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor. Gracias por amarnos tanto. Gracias por habernos cuidado. Gracias, Señor, por haber protegido nuestra vida durante esta semana. Gracias porque aún en medio de todo este tiempo sigues preservándonos, Señor. Sigues cuidando de nosotros. Sigues trayendo, Señor, esa provisión a nuestra mesa. Te damos muchas gracias, Señor. Por eso venimos a bendecirte. Por eso venimos a exaltar tu nombre. Y hoy, Señor, en aquel lugar que hemos apartado en las casas, hacemos de ese lugar un altar de adoración para ti. Recibe, Señor, nuestra alabanza. Recibe nuestra adoración. Hoy queremos rendirte culto y queremos proclamar que tú sigues siendo el mismo Dios. Queremos declarar, Señor, como dice tu palabra, que tú eres el Dios todopoderoso, que tú eres el grande, el fuerte, el invencible, Señor. Y estamos seguros, Padre, de que tú sigues obrando en la vida de cada uno de tus hijos. Te entregamos a ti este culto y deseosos de escuchar tu voz. Así, Padre Santo, están nuestros corazones, anhelando escucharte, anhelando que hoy tú nos hables y que tu precioso Espíritu Santo pueda redarguir nuestra vida. Gracias, Señor. Recibe todo este tiempo, Señor, como una adoración para ti. Entregamos este servicio en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, y antes de poder escuchar la voz del Señor, vamos a adorar también a nuestro Dios. Cantemos juntos, hermanos.
poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos a ti, oh Señor. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todo
a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, descansaré en tu poder, soy hasta el final. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de poder adorarte y cantarte a ti, Señor. Gracias también porque ahora podemos abrir tu palabra y tú puedes hablar a nuestros corazones para vivir siempre conforme a tu voluntad. Enséñanos, Señor, muéstranos lo que hay en tu corazón para nosotros en este tiempo. Te lo rogamos así, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, queridos hermanos, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Vamos a continuar nosotros con el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Este mensaje que tiene que ver con la sana doctrina es el mensaje que el Señor Jesús le envió a la iglesia en Tiatira, según Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29. Empecemos por la definición de esta palabra doctrina. ¿Qué significa? Significa enseñanza que se da para instruir a alguien, de instrucción para alguien. En el Nuevo Testamento encontramos 3 palabras en griego relacionadas a la palabra doctrina, o que significan doctrina, y tiene que ver con la enseñanza, ¿no? Pero hay cierta diferencia entre cada una de ellas. En primer lugar, la palabra didaqué, que es el acto de enseñar. Bueno, eso tiene que ver con la forma de enseñanza. Podríamos decir la metodología de enseñanza. Mire Mateo capítulo 7, versículo 28, que dice así: y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes estaban maravilladas de su enseñanza, ¿no? Aquí la palabra enseñanza en el original es didaqué. Justamente la gente estaba maravillada de la forma de enseñar de Jesús, ¿no? De cómo Él les comunicaba el reino de Dios. La segunda palabra, didascalía, es aquello que es enseñado. Tiene que ver entonces con el contenido que se enseña. Mire ahora Tito capítulo 2, versículo 1, pero habla tú lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Doctrina, didascalía, pero esta vez tiene que ver con el argumento, el contenido, lo que se está enseñando, ¿no? Lo que se está transmitiendo a los demás. La tercera palabra, paradosis, que significa pasar de una mano a la mano de otro, ¿no? Entregar. Y esto también denota tradición. Veamos un pasaje, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, que dice: así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina. Palabra doctrina, paradosis en el griego, ¿no? Ahora, ¿qué más dice aquí el apóstol Pablo? Que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, ¿no? Entonces, aquí el uso que hace el apóstol Pablo expresa que esta enseñanza o doctrina no se origina en él. Es Dios quien le dio esa enseñanza para que él lo ponga en las manos de los demás y los demás lo puedan retener, para que así puedan aferrarse a las enseñanzas que habían recibido de parte del Señor a través de Pablo, ¿no? ¿Qué importante es esto con respecto a la palabra doctrina? Ahora, una nota adicional. Fíjese, primero, en las epístolas pastorales encontramos solo 2 veces la palabra didaqué, mientras que la palabra didascalía aparece en 15 ocasiones, dando así mayor prioridad ¿a qué? Al contenido que se enseña, más que al método que se puede utilizar para enseñar. En segundo lugar, tenemos que retener la sana doctrina, aferrarnos a aquellas enseñanzas que hemos recibido de la palabra de Dios, para no dejarnos engañar.
por los que de repente enseñan una doctrina diferente, una doctrina falsa, como lo hicieron de repente en algunos lugares, en algunas iglesias de aquel entonces. Ya hemos escuchado semanas atrás, ¿no?, en la iglesia de Éfeso, la iglesia de Pérgamo, cómo habían doctrinas erradas, heréticas, ¿no? Ahora, en la ciudad de Berea había un grupo de cristianos que hacía algo muy, muy interesante. Y creo que debiéramos nosotros seguir su ejemplo con respecto a este punto, de no dejarnos engañar. ¿Se acuerda usted de los creyentes en Berea? En Hechos capítulo 17, versículo 11. Mire lo que dice en esta versión. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. ¿Nota la actitud correcta de los de Berea? Ellos querían corroborar si lo que Pablo y Silas estaban enseñando era de verdad. Y para eso, ¿qué hacían? Día tras día examinaban las Escrituras para corroborar, ¿no? Ellos no se iban a dejar sorprender ni por la fama de Pablo, ¿no es cierto? O de repente su forma de enseñar, o por lo que aparentaba saber, quizá. No, ellos dijeron: vamos a estudiar las Escrituras, vamos a examinarla, vamos a revisar a ver si es verdad lo que ellos nos están enseñando. Y es esto lo que debemos hacer nosotros. Qué importante es, iglesia del Señor, no se deje sorprender por la forma del predicador, ¿no?, que usa el predicador para comunicar algún mensaje. No se deje sorprender por cuánto manejo tiene como orador o aparente conocimiento, ¿no? De repente pareciera ser que sabe mucho, pero cada predicación que usted escuche de algún mensajero debe someterlo a la transparencia de las Sagradas Escrituras para ver si es verdad o no lo que ellos están predicando. Pero también debe de considerar su testimonio, el testimonio de cada uno de ellos. No vaya a ser que su enseñanza sea buena, pero su estilo de vida esté lejos de la voluntad de Dios. Por tal motivo, considere estos 4 criterios que le voy a mencionar a continuación, que usted puede usar para identificar si el mensaje recibido es sano doctrinalmente hablando, o en todo caso le están engañando, ¿no? Entonces, preste atención. Rápidamente nada más quisiera yo mencionarle estos 4 criterios. En primer lugar, siempre, hermano, hermana, siempre una sana doctrina se ajusta a la verdad escrita de las Sagradas Escrituras. Así es. En segundo lugar, una sana doctrina respeta fielmente lo que las Sagradas Escrituras dice explícitamente. En tercer lugar, una sana doctrina es resultado de una interpretación bíblica que está respaldada por toda la Biblia, ¿no? Por toda la Biblia. En cuarto lugar, una sana doctrina no le da mayor importancia a lo extrabíblico. ¿Escuchó bien? No le da mayor importancia a lo extrabíblico. El apóstol Pablo aconseja a Timoteo lo siguiente, y en ese contexto también de los últimos tiempos, ¿no? Porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos, y se volverán a las fábulas. Fíjese, ¿no? Qué terrible situación. Pero esto puede pasar. ¿Por qué? Porque no tenemos pues el hábito de poder escudriñar la palabra de Dios. Porque simplemente creemos todo lo que se nos dice. Rápidamente lo digerimos, ¿no? O lo llevamos nosotros y lo consumimos, pero no estamos procesando esa información. Tenemos que aprender a hacer como lo de Berea. Realmente escudriñar todo lo que podemos escuchar para ver
si es verdad, ¿no? Poder llevarlo y buscar el respaldo en las Escrituras y ver si tiene el fundamento. Y si lo tiene, amén, siga ese consejo. Y si no, simplemente tome distancia de esa información. Parece que esto también estaba sucediendo en la iglesia de Tiatira. Y esto está sucediendo en la iglesia universal de estos tiempos. Muchos mensajeros, muchos mensajes que están dejando en las manos de miles de personas, pero que muchísimas de esas enseñanzas, déjeme decirle con mucha sinceridad, esas enseñanzas son falsas. Y en vez de guiarlos por el camino correcto, están desviando a la multitud hacia un camino de muerte. Hoy queremos aprender lo importante que es aferrarnos a la sana doctrina. Sí, hermano, hermana, aférrate a la sana doctrina. Y para esto vamos a tomar el pasaje de Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29, ¿no? Bueno, por cuestiones de tiempo, el pasaje es amplio, entonces vamos a ir directamente al análisis de cada porción bíblica, de cada versículo. Empecemos entonces. ¿Recuerda para quién es este mensaje? ¿Para qué iglesia? La iglesia que está en Tiatira, ¿correcto? ¿Cómo era la ciudad en Tiatira? Era una ciudad fortificada, situada en un extenso valle que conduce al río Hermus. En el año 190 a.C., los romanos la tomaron como estrategia militar. Tiatira estaba situada en la ruta comercial de Pérgamo a Sardis. Desde Esmirna existía una arteria principal que conducía a través de todo este valle, ¿no?, hasta esa ciudad. Esto permitía su crecimiento económico y los artesanos locales producían una serie de mercaderías porque ellos eran panaderos, pintores, curtidores, sastres, alfareros y trabajaban la lana, el lino y el metal también, sobre todo el cobre. Pero también ellos traficaban con esclavos. Los centros industriales eran controlados por sindicatos. Estos grupos honraban a los dioses paganos de Apolo y Artemisa. Rendían culto en el santuario de Sabate. En sus festividades religiosas comían en sus templos y se entregaban a la promiscuidad sexual. Y si alguno no cumplía con estas prácticas festivas religiosas, lo expulsaban del sindicato. Les hacían perder su empleo, su trabajo. Y esto significaba irse a la pobreza, irse a la ruina. Los cristianos que se negaban a practicar tales cosas era poner en peligro sus necesidades materiales. El Señor Jesús se le presenta a la iglesia en Tiatira, allí en el capítulo 2, del versículo 18, de la siguiente manera: así dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como una llama de fuego y cuyos pies se asemejan al bronce pulido. De alguna manera, creo yo que Jesús se presenta de esta manera como el Hijo de Dios para afirmar la fe de los miembros de dicha iglesia, para que puedan entender que a pesar que el mundo de aquel entonces tomaba a César o a Apolo como hijos de dioses, los cristianos podían afirmar categóricamente que Jesús era el único Hijo de Dios y no hay otro. Dios está por encima de todos los dioses. Pero también Jesús dice algo: cuyos ojos son como una llama de fuego. Sí, palabras muy similares a lo que dice el capítulo 1, versículo 14 en la segunda parte. Sus ojos chispeaban como una llama de fuego. Los ojos del Señor atraviesan todas las apariencias para mirar en lo más profundo del ser de cada uno de sus hijos.
para mirar lo que hay en el corazón de cada iglesia. Como bien lo dice también el mismo capítulo 2, pero ahora el versículo 23. Yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Escuchó bien? El Señor es el que escudriña nuestra mente, nuestro corazón. Dios lo ve todo. Dios lo conoce todo. Dios sabe lo que pensamos, conoce lo que sentimos. Él está mirando lo que hacemos en la luz y lo que hacemos en la oscuridad. Así es. Nadie puede sorprender a Dios, nadie puede pretender engañarle a Dios. No, querido hermano, querida hermana. Eso solo significa engañarnos a nosotros mismos. Esto debe llevarnos a la decisión de consagrarnos a Dios, de consagrarnos más y más a Él, porque eso es lo que Él espera de sus hijos, de cada uno de nosotros. De respetar, de honrar, de obedecer su nombre, de obedecerle a Él, de poder vivir en santidad y no estar permitiendo cositas, ¿no? Y a veces expresamos así, muy ligeramente, no, pero no importa, no pasa nada, no va a pasar nada. No creo que Dios se enoje por esto, por lo que estoy haciendo o por lo que voy a hacer. No se deje engañar. Haga lo correcto, haga siempre la voluntad de Dios. Termina el versículo 18 de esta manera: y sus pies se asemejan al bronce pulido, ¿no? al bronce brillante, tan igual como también lo expresó justamente en el capítulo 1, versículo 15. ¿Y qué significa esto? Autoridad, significa juicio, pero también describe su pureza y santidad al pisotear la impureza. Jesús está diciendo eso. Jesús está al tanto de nuestras vidas y ejerce su autoridad. Claro que sí. Él va a ejercer su autoridad para con nosotros, para ver en qué camino estamos andando, si estamos haciendo lo correcto, si estamos pecando. Y si lo estamos haciendo, entonces Él va a disciplinarnos. Él no va a tolerar que vivamos en pecaminosidad. Él, a quien ama, disciplina y con mucha más razón a sus hijos. El mensaje de Jesús a esta iglesia nos enseña muchísimo, ¿sí? A cuidarnos del pecado para no tener una doble vida. Pero también nos enseña, una vez más, a aferrarnos a la sana doctrina. Porque muchas veces lo que practicamos en nuestra vida cristiana es porque lo hemos aprendido de otros. Por eso que uno tiene que tomar, retener, conservar la sana doctrina. Qué importante, ¿no? Y esto de retener y poder aferrarnos a la sana doctrina no es tampoco para que podamos ufanarnos, ¿no? Y decir, cuánto sé yo de la Biblia, ¿no? No, tampoco, ¿no? Tenemos que tener una actitud humilde siempre. Lo que podamos conocer de Dios, lo que podamos conocer de su palabra, de las Escrituras, no solamente debe ser para tenerlo aquí en la cabeza, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Todo el consejo de Dios debe ser aplicado en nuestra vida, para que así nuestra vida sea íntegra delante de Dios y delante de los hombres. El Señor Jesús, después de esta introducción, va a darle el mensaje a esta iglesia. Y en primer lugar lo va a elogiar a la iglesia en Tiatira. Sí, Jesús elogia a esta iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 19. Yo conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu paciencia. También sé que tus últimas obras son mejores que las primeras. ¿Nota ahí? El Señor Jesús resalta, reconoce, elogia 5 aspectos de esta iglesia en Tiatira. Sí, 5 virtudes. Mire por favor conmigo. En primer lugar, sus obras. Y fíjese que cada vez era mucho mejor. Claro que sí.
Sé que las últimas obras son mejores que las primeras, le va a decir el Señor Jesús. Bueno, voy a tratar de simplemente parafrasear, ¿no? Quizá era una de las iglesias que iba siempre a la vanguardia, ¿no? En su liturgia, en su tecnología, en sus ministerios, en sus acciones de misericordia, qué sé yo, les gustaba progresar. Eso es bueno. Y por eso que Jesús de alguna manera los está reconociendo. La segunda virtud, su amor. Y en el griego esta palabra amor es ágape, aquel amor incondicional, como el amor que Dios tiene para nosotros. Este amor que por supuesto, ¿no?, los impulsaba a poder hacer esas buenas obras que habíamos dicho anteriormente. La tercera virtud, su fe, en el sentido de su fidelidad a Dios. Eran muy fieles al Señor, eran leales a Dios. Parece ser que algunos creyentes sí eran muy responsables, muy confiables, muy constantes en su fe. En cuarto lugar, su virtud. Ellos se esforzaban en beneficio a los demás. Estaban dispuestos a atender a las necesidades de los miembros de la iglesia, a compartir con aquellos que lo necesitaban. Claro que sí. Y eso es bueno también. En quinto lugar, su paciencia. Jesús reconoce la perseverancia que estos creyentes tenían en esta iglesia. ¿Sí? Porque ellos llevaban la carga y seguían adelante sin desmayar, a pesar que era difícil la situación en la cual ellos estaban viviendo, en la cual ellos estaban atravesando. Por todas estas virtudes, el Señor Jesús los elogia. Pero después de darles este reconocimiento, ¿no?, Jesús les va a llamar la atención. Mire la amonestación de Jesús a la iglesia en Tiatira. A pesar de las buenas y grandes virtudes que tenía la iglesia en Tiatira, el Señor Jesús les va a llamar la atención. Sí, los amonesta. Recuerde siempre esto, por favor. La amonestación del Señor siempre tiene un doble propósito para nuestras vidas, siempre. Y para la vida de la iglesia en general. En este caso, de la vida de la iglesia en Tiatira, ¿cuál era ese doble propósito? El Señor Jesús los amonesta para que el creyente pecador regrese a hacer lo correcto, se arrepienta pues, y vaya en la dirección correcta. Y en segundo lugar, para limpiar su iglesia de aquellos que no quieren arrepentirse de su pecado. ¿Sí? El Señor siempre ha anhelado y siempre anhela que su iglesia sea una iglesia santa, santa, sin mancha. ¿Cuál fue la amonestación de Jesús a la iglesia en Tiatira? ¿Por qué los amonesta, no? Jesús los amonesta por su pecado, por su pecado. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Pero tengo algunas cosas contra ti. Tú toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa, pero que seduce a mis siervos y los lleva a incurrir en inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. El pecado de la iglesia en Tiatira fue que toleraba las enseñanzas engañosas dentro de la congregación. Es muy probable que Jezabel no sea el nombre real de esta mujer, sino que le dice así en referencia a la esposa del rey Acab. Sí, quien fue inclinado y persuadido a adorar a Baal, a la diosa Acera, a construir un templo, una imagen sagrada, etc. Ella misma hizo desviar del camino correcto al pueblo de Dios, ahí, registrado en el Antiguo Testamento. Y esto es lo que estaba haciendo esta mujer ahora en esta iglesia. Tan mala y perversa fue que el mismo Jesús ni siquiera quiso dar su nombre real, ¿no?, para que nadie se acuerde de ella, ¿no? En la iglesia de Tiatira, esta mujer enseñó
a los miembros de la iglesia y nadie le dijo nada, se lo permitieron, aun cuando era una falsa doctrina y era muy evidente que realmente estaba lejos de lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Su falsa doctrina era prácticamente la misma doctrina de los nicolaitas que existían en Éfeso y en Pérgamo. ¿Se acuerda lo que enseñaba? La inmoralidad sexual y comer lo sacrificado a los ídolos. Pero su influencia de esta mujer era muy grande. Miren lo que dice el texto. Esa mujer que se llama profetisa, ¿no? Profetisa, era la posición que le habían permitido tener en esa iglesia. Y para el primer siglo, los profetas eran considerados guías junto a los apóstoles, junto a los evangelistas, a los ancianos o pastores, junto a los maestros. Y existían en la iglesia primitiva mujeres que también habían recibido este don. O sea, era parte, ¿no?, de la vida de la iglesia. Y ella se aprovechaba de esto. Entonces, si era profeta, se supone que hablaba de parte de Dios. Y los creyentes la escuchaban, pues, porque así se hacía conocer. Sin embargo, ella llevaba una vida corrompida, una vida inmoral, una vida pecaminosa, separada de Dios. Por eso insisto, querido hermano, querida hermana, en lo que habíamos dicho al principio. Si alguien quiere poner en su mano una enseñanza, una doctrina, tiene usted la responsabilidad de corroborar que dicha enseñanza esté sujeta a la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Y por otro lado, tiene que ver el estilo de vida de ese mensajero, si realmente demuestra temor a Dios y está haciendo la voluntad de Dios. En segundo lugar, Jesús amonesta a la iglesia en Tiatira por su falta de arrepentimiento. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 21. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere renunciar a su inmoralidad sexual. ¿Notan ustedes? Jesús está diciendo claramente, le he dado tiempo para que se arrepienta. El Señor muestra su paciencia para que esta mujer pueda cambiar de parecer. Pero no ha querido, pues. No, querido. El Señor muchas veces muestra su paciencia para con nosotros. Muchas veces nos espera, ¿no?, mucho para poder arrepentirnos. Pero cuidado con jugar con esa gracia divina, con esa misericordia. Y a pesar de que una y otra vez el Señor nos amonesta, a veces nosotros seguimos en la dirección equivocada. Si Dios le está hablando, arrepiéntase de sus malos caminos. ¿Qué más dice Jesús? Pero no quiere renunciar a su inmoralidad sexual. ¡Qué terrible situación! Jesús le está hablando, Jesús le está diciendo, arrepiéntete. Y ella no quiere arrepentirse. A veces somos así, obstinados, tercos. Y queremos vivir en esa condición pecaminosa, de rebeldía contra Dios. No lo haga. Dios le ama tanto que no quiere verle de esa manera. Renuncie a su pecado. Renuncie. No sea insensible a la voz de Dios. No sea como esta mujer. ¿Cuáles serían las consecuencias de no aceptar la amonestación de Jesús para la iglesia en Tiatira? Esto es grave, es triste. Pero Jesús les amonesta y les dice, ¿no?, lo siguiente, después de la amonestación, Apocalipsis capítulo 2, versículos 22 y 23. Por tanto, a ella y a los que con ella adulteran, los haré caer en cama. Y si no se arrepienten de sus malas obras, los haré sufrir en gran manera. Y heriré de muerte a sus hijos. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y a cada uno de ustedes le daré según lo que haya hecho.
¿Cuáles iban a ser las consecuencias de no aceptar la amonestación de Jesús? Sufrirían una enfermedad muy grave, muy grave. Los haré caer en cama, dice la palabra, ¿no? Los haré sufrir en gran manera, estaría diciendo allí el versículo 22. Pero también, cada uno recibiría de parte del Señor, ¿qué dice el versículo 23? Según lo que haya hecho, ¿sí? De manera justa y precisa. El Señor Jesús va a poner sobre la balanza y va a pesarlo. Y cada uno va a recibir lo que se merece. Querido hermano, querida hermana, dura cosa es caer en las manos del Señor. De verdad, dura cosa es caer en las manos del Señor. No cometa ese grave error. A veces nosotros como pastores, ¿no? Porque fíjese que este es el mensaje que lo recibe primero el pastor, para que el pastor pueda de alguna manera circularlo y comunicarlo a la iglesia. Y muchas veces nosotros que estamos al frente de la congregación, con mucho amor, pero también con mucha firmeza, estamos allí siempre para orientarles, para aconsejarles, pero también para llamar la atención de parte del Señor, cuando vemos que su vida no está caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. No lo hacemos por maldad, lo hacemos porque lo amamos. Pero si usted decide no someterse a nuestra autoridad, usted entonces va a ir directamente a la autoridad de Dios y Dios se va a encargar de usted. Y dura cosa, pues, es caer en las manos de Dios. El juicio contra Jezabel y contra sus seguidores se efectuaría definitivamente, sí o sí. No había otra opción más, porque ya el Señor le había dado tiempo para que se arrepienta y no lo tomaron. No tomaron esa oportunidad. Y esto serviría como un acto pedagógico, ¿no?, de parte de Dios para demostrar que el Señor lo conoce todo, que el Señor conoce los secretos más íntimos de todo ser humano y no pasa por alto una vida llena de pecaminosidad, no. Y para que otros sepan de que realmente están andando mal, para que las otras iglesias sepan que Él escudriña la mente y el corazón. ¿Se da cuenta? ¡Qué vergüenza! No espere llegar a esa condición. Tome la mejor decisión de arrepentirse de su pecado y empezar de nuevo otra vez. Él le va a dar la oportunidad. Por eso que le está dando tiempo hasta ahora. Usted sabe cómo está viviendo. Cada uno conoce la forma de vida que tiene. ¿Qué es lo que lleva por dentro en su corazón? ¿Qué es lo que lleva en sus pensamientos? ¿Qué es lo que hace con sus manos? ¿Qué es lo que hace a diario, ¿no? Y si hasta ahora todavía pareciera ser que las cosas están normal, no pasa nada, no es eso, es que Dios está teniendo misericordia con usted, pero ya se va a acabar el tiempo. Y no vaya a ser que al final Dios discipline severamente su vida, porque lo ama, porque lo ama. Recuerde, Dios a quien ama, a quien toma por hijo, lo disciplina. Después de decirle esto el Señor Jesús a la iglesia en Tiatira, Él hace un llamado. El llamado de Jesús a la iglesia en Tiatira. ¿Y para quiénes era este llamado? Apocalipsis capítulo 2, versículo 24. Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira y que no siguen esa doctrina ni han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo que no les impondré ninguna carga más. Qué lindo, qué lindo. ¿Sabe por qué? Porque en esta iglesia de Tiatira había un remanente que sí había decidido retener lo que el Señor había puesto en sus manos como mensaje para ellos, como la palabra de Dios. Ellos habían decidido conservar la palabra de Dios. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es saber, porque uno puede discernirlo, ¿eh?, que en esta iglesia, que en nuestra iglesia hay cristianos, aún quedan cristianos que están dispuestos a retener la palabra de Dios y a no dejarse engañar por falsas doctrinas y estar siguiendo a falsos maestros. Gracias a Dios. Yo le doy de verdad la gloria a Dios y oro siempre por este remanente que siempre está dispuesto a poder conservar el mensaje de Dios en sus vidas y poder aplicarla y vivirla. Hermano, hermana, este llamado estaba dirigido a los creyentes
que no seguía la doctrina de Jezabel, esa falsa doctrina, esa falsa enseñanza. Este llamado está dirigido a aquellos cristianos que no han conocido las profundidades de Satanás. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que el resto que estaba siguiendo esas falsas enseñanzas, que estaba siguiendo a esta profetisa llamada Jezabel, habían conocido las profundidades de Satanás, habían caído muy bajo, muy hondo, peor que las otras iglesias, peor que las otras iglesias? Fíjese, la naturaleza libertina de esos herejes suponían que un cristiano podía participar en estas prácticas extremadamente paganas y no ser afectados internamente. Eso es lo que decían. No pasa nada. No, hazlo nomás al Señor. El Señor te perdona. Además, tú eres libre para hacer lo que quieras. No se deje engañar. Muchos cayeron en este pecado, en este error. Pero otros decidieron no seguir esas falsas enseñanzas, esas prácticas que al final eran satánicas. Iglesia del Señor debe aprender a discernir qué es una buena enseñanza y si esa enseñanza está sustentada por las Escrituras y está bien interpretado. Y si está bien interpretado, siga el consejo entonces. Pero si no, deséchelo. No siga esa enseñanza, esa doctrina. No se deje seducir por los falsos maestros. Ahora más que nunca, ¿no? Cuando estamos con toda la tecnología y uno puede entrar a las redes sociales, al Facebook, a YouTube de repente y comenzar a escuchar mensajes de predicadores, usted tiene que tener mucho cuidado con cada uno de esos mensajes. Una vez más, sea como la iglesia en Berea, hay que examinarlo todo, ¿no? Y retener lo bueno. Apocalipsis capítulo 2, versículo 25, mire lo que dice: pero deben conservar lo que tienen hasta que yo venga. Aquí está, hermano, hermana, ¿cuál era ese llamado? Tenían que conservar lo que ellos tenían hasta que el Señor venga. Otra traducción va a decir lo siguiente: solamente aférrate a lo que tienen hasta que yo venga. Jesús les está diciendo: lo que ustedes han recibido, lo que han aprendido, tómalo, aférrate a ese mensaje hasta que el Señor venga o Él nos llame de repente a su presencia. Así es, no se deje engañar, no se deje desviar. El llamado para la iglesia de Tiatira y para nosotros es contundente, ¿no? Aférrate a la sana doctrina y no te aferres al pecado. No persistas en vivir pecando. No sigas falsas enseñanzas. Sigue la verdad de la palabra de Dios. Porque hay promesas, muchas promesas. Y esta vez también había promesas para esta iglesia en Tiatira, sí. Hay promesas para los que siguen la doctrina correcta. Y esta se encuentra justamente en la palabra de Dios, que es fiel y verdadera. Las promesas de Jesús para la iglesia en Tiatira. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 al 28. Al que salga vencedor y cumpla hasta el final con lo que yo mando, le daré autoridad sobre las naciones, la misma que he recibido de mi Padre, y gobernará a las naciones con cetro de hierro, y las despedazará como un vaso de alfarero. Además, le daré la estrella de la mañana. ¿Cuáles son esas promesas de Jesús para esta iglesia en Tiatira? Al que salga vencedor y cumpla hasta el final con lo que yo mando, le daré, ahí está, le daré autoridad sobre las naciones. Según algunos comentaristas, pareciera ser el cumplimiento del Salmo 2. Como sabemos, ¿no es cierto? Este Salmo 2 tiene una larga historia de interpretación mesiánica. Y esto sucedería durante el milenio, donde el creyente que salga vencedor y cumpla hasta el final lo que Dios nos manda, reinarían juntamente con el Señor Jesucristo. Así es. En segundo lugar, la segunda promesa se encuentra allí en el versículo 28. Pero antes déjeme agregar esta frase:
al que salga vencedor y cumpla hasta el final con lo que yo mando. El cristiano verdadero debe ser valiente y también obediente. ¿Cuál es la promesa? ¿Qué le va a dar el Señor? Le daré la estrella de la mañana. Esto podría significar tener a Cristo en su plenitud gloriosa. Tendremos la gran bendición de estar con Él por la eternidad, para siempre, hermano, hermana. Qué lindo, ¿no? Hay promesas para el creyente verdadero, para el que sigue la sana doctrina, para el que se aferra a ella, a la palabra de Dios, para aquel que es valiente y obediente, porque a veces ser fiel a las Escrituras puede ser una forma de que otros comiencen a criticarnos, a decirnos: pero eres muy legalista, pero eres muy radical, pero eres tal por cual. No haga caso a esas palabras, usted siga confiando en la palabra de Dios. El mensaje a Tiatira termina con el siguiente versículo, el versículo 29, ¿no? El capítulo 2. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Siempre debe escuchar con mucha atención. Así es, el mensaje que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo. Hebreos capítulo 3, versículo 15 dice: como ya se ha dicho, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. No endurezcas, amado hermano, amada hermana, no endurezca su corazón. Si hoy Dios le está hablando, háganle caso. No cometa el error que cometió su pueblo cuando lo provocaron allí en el desierto. No lo haga, para que pueda disfrutar de las bendiciones que el Señor tiene para usted. La falsa doctrina y el pecado no deben permitirse en la iglesia del Señor. Incluso no se debe permitir ni bajo la bandera del amor o de la tolerancia, ¿no? Eso está de moda, ¿no? No, que tienes que amar a las personas, no las tienes que discriminar. No nos dejemos engañar por esas frases. No es así. No es así. Nadie discrimina a nadie. Nadie es intolerante. Nadie desprecia, no. Nosotros hacemos lo correcto, lo que está en su palabra. Lo que debemos hacer nosotros es siempre confrontar, debemos denunciar justamente aquellas cosas que no están bien, que no son correctas, que son inmorales. Aquellas que van en contra de la palabra de Dios, por supuesto que la tenemos que condenar, que denunciar, confrontar. No podemos calladito nomás permitir eso, ¿no? Porque el Señor no nos enseña eso en su palabra, de ninguna manera. Ahora, supongamos que no lo hagamos, ¿no? Supongamos, ¿no? Como de repente Tiatira no lo hizo. Supongamos que eso pueda pasar. Al final Dios es quien va a emitir el juicio, ¿no? Así es. Él va a venir a la iglesia, cualquiera sea esta, y va a disciplinar. Y no se olvide que dura cosa es caer en las manos del Señor. Cuídese, iglesia del Señor. Cuídese, amada iglesia, de verdad. No sea cómplice del pecado, de aquellos que no quieren vivir conforme a la palabra de Dios. No. Si usted no confronta, si usted no corrige, usted es cómplice y es tan pecador como el otro, ¿no? Por no decir la verdad. Tenemos que aprenderlo. Es duro, es difícil. Podemos meternos en situaciones muy críticas de repente, ¿no? Pero a veces es necesario y al final Dios le va a respaldar. Así es. Mire estos casos, mire estos ejemplos. Ananías y Zafira, según Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11, fueron disciplinados por el Señor. Este es un claro ejemplo de que Dios justamente corrige a sus hijos cuando persisten en pecar. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Usted lea la historia para no ahondar un poco más. En segundo lugar, mire el caso de Himeneo y Alejandro. Ellos eran líderes en la iglesia, pero eran líderes no arrepentidos, a quienes el apóstol Pablo tuvo que entregarlos a Satanás. 1 Timoteo 1:20. Fíjese, así es. No es que, por amor lo voy a consentir todo. No es así. Hay que corregir. Por un lado, fíjese, Dios nos muestra que Él no es permisivo con el pecado. Él no quiere que sus verdaderos hijos
estén en esa condición. No quiere. Por otro lado, el apóstol Pablo tampoco es permisivo con el pecado de los cristianos cuando él servía al Señor. Por eso decimos y afirmamos otra vez que tenemos que confrontar y denunciar el pecado que pueda estar sucediendo en el pueblo de Dios. No caiga. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2, dice el apóstol Pablo: el celo que siento por ustedes proviene de Dios. Un celo santo, ¿no? Un celo santo, no interprete mal, es un celo santo. Pues los tengo prometidos a un solo esposo. Qué lindo, ¿no? Que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Todo el esfuerzo que Pablo hacía en su ministerio era para cuidar a la iglesia y presentar a la iglesia ante el Señor como una novia, ¿no? Como una novia pura, sin mancha. Así debemos presentarnos ante el Señor. Y nosotros como siervos de Dios, usted como líder, como siervo, como sierva, como parte de la iglesia, no debemos consentir el pecado en medio nuestro. Si hemos pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús. Y Él nos está dando el tiempo para poder arrepentirnos de ese pecado. Si usted no quiere arrepentirse, ya el Señor tomará cartas en el asunto. Este es el mensaje que hoy Dios tiene para su iglesia. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Te damos, Señor, a ti toda la gloria y toda la honra. Y gracias por tu palabra. Gracias por edificarnos, exhortarnos, amonestarnos. No queremos, Señor, persistir en algo que no está bien. Queremos tomar el acto de arrepentimiento y hoy pedirte perdón, Señor. Sí, oh Dios, escucha a tu iglesia, escucha a tus hijos, escucha a aquellas personas que ahora están suplicándote que tú le perdones, Señor. Y de esa manera tú puedas restaurar sus vidas y puedan empezar otra vez. Gracias, Señor, por lo que hoy realmente hemos recibido de parte de ti. Que podamos llevarlo a la práctica, que podamos ser una iglesia que pueda examinarlo todo, Señor, y retener lo bueno. Que podamos ser como esa iglesia en Berea, que podamos verificar si lo que escuchamos es verdadero o es falso y desechar lo que es falso para quedarnos con lo que sí es tu palabra, Señor. Ayúdanos, oh Dios, para no seguir una vida pecaminosa. Por el contrario, aferrarnos a la sana doctrina. Gracias una vez más. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Querido hermano, querida hermana, amigo, amiga que nos está acompañando en este tiempo, permítame también presentarle los siguientes anuncios. Y nuestros anuncios semanales son como sigue. La Academia Bíblica sigue dictando el curso Cómo estudiar la Biblia. Usted todavía puede ser parte de este estudio todos los domingos a las 6 de la tarde. Y el domingo 7 de junio se apertura el curso Mi Nueva Alianza con Dios a las 9:30 de la mañana. Si aún no eres bautizado y deseas conocer un poco más sobre nuestra iglesia y la fe en Cristo, te invitamos a participar. Todos los martes y sábados de 7 a 8 de la mañana, únete vía telefónica a este tiempo de oración con el Ministerio de Intercesión. Es una buena oportunidad para dejar delante del Señor nuestras necesidades y nuestras cargas. Los ministerios de comunión los atienden en sus reuniones. Todos los niños reciben lecciones bíblicas por medio de un video interactivo y un material de trabajo en casa. Te animamos a que tus pequeños puedan recibir la palabra de Dios de una manera diferente. Los adolescentes vienen reuniéndose todos los sábados a las 4 de la tarde vía Zoom. Estamos en una nueva serie de temas titulada The True Gospel. Conéctate con nosotros y no te pierdas de estos tiempos.
Todos los sábados a las 8 de la noche se encuentran los jóvenes por medio del Zoom. Es un tiempo de coinonía y también de aprendizaje. En nuestra serie ¿Y qué espera Dios de ti?, trataremos este sábado el tema Un sí a su dirección con actitud. ¡Te esperamos! Los matrimonios siguen reuniéndose en sus GDC. El GDC de los mentores, Fernando y Débora Monge, se reunirán este sábado 30 a las 6 de la tarde. El GDC de los mentores, Juan Carlos y Janet Coronado, se reúnen una vez al mes. Y el GDC de los mentores, Raúl y Evelyn Córdoba, se reunirán el domingo 7 de junio a las 5 de la tarde. Participa de estos tiempos para seguir creciendo y fortaleciendo tu matrimonio. Este viernes a las 5 de la tarde, las mujeres se están reuniendo virtualmente. Separa tu tiempo para compartir todas juntas la palabra del Señor. Si en casa cuentas con una persona de la tercera edad y deseas que sea atendido con un mensaje, una oración, un devocional, haznos llegar un número de contacto. Años Dorados lo atenderá gustosamente. Te invitamos a participar de este primer culto unido dirigido a todos los miembros de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Perú. Será el viernes 29 de mayo a las 9 de la noche vía Facebook Live. Conéctate a este tiempo especial. Tendremos como expositor al reverendo Javier Cortázar, pastor titular de la Iglesia Alianza Cristiana de Monterrico. Más bienaventurado es dar que recibir. Seguimos agradecidos a Dios por la oportunidad de compartir con los demás. Si deseas apoyar, nuestro hermano Óscar Bautista recogerá de tu casa tus donativos. Dios te bendiga. Sigue conectándote a nuestras reuniones de oración y adoración a nuestro Dios. Los días miércoles a partir de las 5 de la tarde y los domingos a partir de las 11 de la mañana. Siempre vía Facebook y por nuestro canal de YouTube. Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Cusco. Dios los bendiga abundantemente y conceda las peticiones de sus corazones.